El verano terminó. El centro comercial quedó atrás. Las luces se apagaron, pero el daño no. La cuarta temporada no arranca con espectáculo, arranca con consecuencias. El monstruo ya no es sorpresa, es herida, y la música lo entiende antes que nadie. En la cuarta temporada, Stranger Things deja de mirar hacia afuera. Ya no se trata solo de lo que viene del otro lado, se trata de lo que quedó después. Los personajes están separados. Hawkins está fracturada. La inocencia no está en riesgo, ya está perdida. La música cambia de función otra vez. En la primera temporada protegía, en la segunda definía identidad, en la tercera seducía y encubría. Ahora decide. Puede salvar, puede condenar, puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. Solo en esta temporada se utilizan cerca de 50 canciones comerciales. Pero aquí no funcionan como declaración de época, funcionan como disparadores emocionales. Cada tema es memoria, cada melodía es refugio o amenaza. La música deja de ser comentario cultural, se convierte en herramienta narrativa, literalmente. La cuarta temporada es más oscura, más psicológica, más introspectiva. Aquí el horror no es solo físico, es interno. Trauma, culpa, miedo. El otro lado ya no es solo un mundo paralelo, es metáfora del interior de los personajes. Y la música no adorna eso, lo activa. Esta temporada no abre con una amenaza invisible, abre con distancia. Distancia geográfica, distancia emocional, distancia entre lo que eran y lo que ahora intentan ser. El horror ya no irrumpe, se instala. Y en ese paisaje nuevo, la música no entra para advertir, sino para contrastar. Mientras Once escribe una carta a Mike contando su nueva vida en California, suena una melodía conocida. No la versión original, no la voz melancólica de The Mamas and the Papas en 1965. Sino la reinterpretación de The Beach Boys en 1986. Un sonido más pulido, más brillante, más soleado, y ahí está la ironía, porque California Dreaming nació como una canción de nostalgia. Fue escrita por John Phillips y Michelle Phillips cuando vivían en Nueva York, añorando el sol de California. Era una canción sobre querer estar en otro lugar, y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Once escribe intentando convencer y convencerse de que todo está bien. Will pinta, pero ya no es el mismo. Jonathan se esconde en humo y silencio. Joyce finge estabilidad. Argyle irrumpe como energía descolocada. Todo parece ligero, pero no lo es. La canción habla de añorar California. La escena muestra que estar en California no resuelve nada. Aquí la música funciona como máscara suave. Un paisaje sonoro cálido para un inicio emocionalmente frío. En la temporada 3 la música seducía mientras el peligro crecía. Aquí la música suaviza mientras la fractura se profundiza. La elección de la versión de The Beach Boys no es casual. Su sonido es más luminoso que el folk melancólico original. Y esa luminosidad crea contraste, porque debajo de esa aparente tranquilidad, Vecna ya está respirando. California parecía un nuevo comienzo, una postal luminosa, una promesa de estabilidad. Pero las promesas no duran mucho en Stranger Things. La carta de Once intenta construir una realidad que no existe. El sol brilla, pero algo no encaja. La adaptación no es tan sencilla como escribirla. Y esa ilusión empieza a resquebrajarse en el siguiente capítulo. No con un monstruo, con una pista de patinaje. Cuando Once, Mike y Will entran en Rincomanía, la energía cambia por completo. Luces de neón, patines, ritmo acelerado y suena You Spin Me Round Like a Record de Dead or Alive. Un estallido high energy, sin pop, dance puro de 1984. Un himno de club británico que alcanzó estatus icónico y que VH1 colocó en el puesto 52 de las 100 mejores canciones de los años 80. Pero debajo de esa superficie bailable hay algo más interesante. La línea melódica de cuerdas está inspirada en la Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner, ópera romántica alemana filtrada por sintetizadores ochenteros. Grandiosidad épica convertida en pista de baile. Y eso no importa, porque esta escena también es más épica de lo que parece. Once le miente a Mike, le habla de amigas populares, de fiestas, de aceptación. Dice que todo está bien, mientras la pista gira, mientras la canción insiste, You spin me right round, girar.
perder el eje, repetir una narrativa hasta creérsela. La letra habla de deseo obsesivo, de atracción que desorienta. Aquí funciona como metáfora de una mentira que empieza a perder el equilibrio. Cuando Mike se aparta y Will le pregunta por qué le miente, la música no baja el volumen. El contraste es brutal. La canción celebra movimiento. La escena anuncia humillación. Curiosamente, esta misma canción aparece en la serie alemana Dark. Allí no suena como celebración, suena como perturbación. El videoclip aparece reproduciéndose en una habitación donde un niño está encerrado, aislado, tapándose los oídos. En Dark, la canción adquiere un tono inquietante. En Stranger Things, también. Dos series distintas, dos mundos paralelos, dos usos irónicos del mismo hit ochentero. En ambos casos, el pop brillante esconde angustia. La cuarta temporada ya no usa la música solo como ambientación. Aquí la música acelera el colapso emocional. El giro constante del estribillo se convierte en símbolo. 11 está girando sobre una identidad que no sostiene, sobre una aceptación que no tiene, sobre una versión de sí misma que está a punto de romperse frente a todos. Y todavía no ha aparecido Vecna, pero el daño psicológico ya empezó. Pues bien, a continuación la mentira empieza a tambalearse, la pista sigue girando, el ambiente se vuelve incómodo y entonces entra alguien que cambia la atmósfera por completo, Angela, y con ella la música cambia otra vez. Suena Rock Me Amadeus de Falco. La versión remix que explota el Rincomanía no entra suave, entra arrogante, sintetizadores marcados, base rítmica dominante, actitud. War populär, war so exaltiert, Kasa hatte Flair, war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, come and rock me Amadeus, do it. Lanzada en 1985, fue número 1 en el Billboard Hot 100 en marzo de 1986, convirtiendo a Falco en el primer artista de habla alemana en alcanzar el puesto número 1 en Estados Unidos. Y eso no es menor. Un tema completamente en alemán dominando el mercado anglosajón. Y encima, hablando de Wolfgang Amadeus Mozart, un genio, un ícono pop de su época, un hombre brillante, pero también excesivo y endeudado. La canción convierte a Mozart en una estrella rock del siglo XVIII, un rebelde clásico. Angela entra al Rincomanía con sus amigas. Cámara lenta emocional, miradas, territorio marcado. Y la música sube. El tono ya no es en vértigo emocional como en la canción anterior. Aquí es exhibición, superioridad, humillación en preparación. Rock Me Amadeus es una canción sobre fama, extravagancia y exceso. Y aquí acompaña la teatralidad del bullying que está a punto de desatarse. El videoclip original mezclaba época barroca con estética ochentera. Pelucas del siglo XVIII con chaquetas de cuero. Historia convertida en espectáculo. Y eso encaja perfecto con esta escena. Rincomanía es espectáculo. Es performance social. Es popularidad puesta en vitrina. Angela no solo entra, desfila. La canción convierte el momento en una pasarela cruel. Si en la canción anterior se giraba intentando sostener una mentira, aquí la música anuncia que el escenario ya no le pertenece. El control cambia de manos. El centro de la pista ya no es romántico, es hostil. Y la cuarta temporada deja claro algo. La amenaza no siempre viene del otro lado. A veces viene en patines. Angela ya marcó territorio. La pista dejó de ser un lugar de encuentro, se convirtió en escenario. Y ahora, el espectáculo necesita una víctima. 11. La tensión no baja, cambia de ritmo. Suena Tarzan Boy de Baltimora, un estallido de italo disco puro, ritmo pegajoso, coro tribal icónico, energía ligera. Pero otra vez el contraste es cruel, porque la canción celebra libertad, selva, impulso salvaje. Y aquí lo que se avecina no es libertad, es emboscada. Angela se acerca a 11, Mike y Will mientras toman malteadas. Sonríe, amabilidad falsa, y la invita a la pista. Will sabe que algo no está bien, se levanta, mira a Mike. Le dice la verdad. 11 le ha estado mintiendo. No ha sido aceptada, no ha sido feliz. Y mientras la verdad empieza a salir, la canción sigue sonando alegre. Tarzan Boy fue el gran éxito internacional de Baltimora, un proyecto italiano grabado en Milán, con Jimmy McShane como imagen y Maurizio Bazzi como cerebro musical. Italo disco ochentero en su máxima expresión. Ligero, bailable, despreocupado. Fue un one hit wonder, sí, pero un himno generacional. Incluso apareció en comerciales y cultura pop
posterior. Y aquí cumple una función narrativa clara. Hace que la humillación parezca juego. Si You Spin Me Round mostraba vértigo emocional y Rock Me Amadeus anunciaba exhibición y teatralidad, Tarzan Boy es la antesala del golpe. Pues bien, la sonrisa falsa ya hizo su trabajo. La invitación a la pista no era amistad, era escenografía. La música sigue sonando alegre, pero ahora el centro del espectáculo ya está decidido. Y entonces cambia el ritmo. Explota Wipeout de The Surfaris, surf rock clásico instrumental de 1963. Batería acelerada, guitarras vibrantes, energía juvenil descontrolada. Una canción asociada históricamente con diversión playera, caída en olas, adrenalina sin consecuencias. Pero aquí no hay playa, lo que hay es humillación pública. Angela y sus amigos rodean a Once. La pista gira. Las luces brillan, las risas se multiplican. Mike intenta intervenir. Le pide al DJ que detenga la canción. El DJ finge no escuchar. La burla ya es colectiva. Cuando finalmente la música se corta, no es alivio, es el golpe final. Un batido de chocolate sobre la ropa, una caída, risas, cámara sobre el rostro, el wipeout. El término wipeout en surf describe una caída aparatosa desde la tabla, una caída pública, una caída dolorosa, una caída frente a otros. La canción, que históricamente simboliza diversión despreocupada, aquí subraya algo distinto. La caída social de Once no es física solamente, es emocional, es identitaria, es devastadora. Y lo más cruel es que todo ocurre al ritmo de una melodía diseñada para hacer sonreír. Y hay algo más, algo que hace esta escena todavía más dolorosa. Once no tiene sus poderes. Están dormidos, bloqueados, inaccesibles. La niña que antes podía voltear una camioneta con la mente, ahora no puede sostener su propia dignidad en una pista de patinaje. Y eso cambia todo. Porque en temporadas anteriores la humillación habría terminado distinto. Pero aquí no hay telequinesis, no hay intervención sobrenatural, solo vergüenza, solo llanto, solo silencio. Wipeout ha aparecido en decenas de películas y series desde los años 60, siempre asociada a caos ligero, energía juvenil, momentos cómicos. Pero aquí se resignifica, no hay comedia, hay vergüenza. Y cuando la música se detiene, el silencio pesa más que el riff. La caída ya ocurrió. La risa colectiva dejó marca. A Once la vimos irse en llanto, pero el daño no se queda en la pista de patinaje, se expande, porque mientras una humillación es personal, lo que viene ahora es social. La cuarta temporada ya no habla solo de trauma individual, habla de paranoia, y ahí entra otra canción. Suena Psycho Killer de Talking Heads, final de 1977. New Wave en estado puro. Art rock con tensión nerviosa. Escrita por David Byrne junto a Chris Frantz y Tina Weymouth, fue el único sencillo del álbum Talking Heads 77 que entró al Billboard Hot 100. Alcanzando el puesto 92. No fue un éxito masivo en su momento, pero sí fue una declaración estética. Y el Salón de la Fama del Rock and Roll la incluyó entre las 500 canciones que dieron forma al rock. No por ventas, sino por influencia. Los jugadores de baloncesto se reúnen. Fotografías del Hellfire Club arden. El nombre de Eddie Munson se convierte en símbolo de pánico. Lucas intenta razonar, intenta explicar. Dice que el club es solo un grupo de juego, pero nadie quiere escuchar. La canción repite Psycho Killer, y esa palabra ya no es abstracta, es acusación. La letra de la canción juega con la mente fragmentada, con la paranoia, con el miedo interno, pero aquí funciona como comentario social. Hawkins necesita un monstruo, y cuando el monstruo real no es visible, se inventa uno. La canción no describe a Eddie, describe la histeria colectiva que lo rodea. Psycho Killer ha sido versionada por bandas como Duran Duran y Velvet Revolver. Su estética siempre ha sido inquietante, minimalista, nerviosa, incómoda. Y esa incomodidad es perfecta para esta escena, porque el verdadero terror aquí no es Vecna, es el pueblo. Después de Psycho Killer, Hawkins ya no es solo un pueblo confundido, es un pueblo fracturado. La paranoia encontró rostro, la histeria colectiva ya tiene dirección. Pero mientras todos miran hacia afuera buscando culpables, el verdadero horror está operando en un plano más profundo. Y ahí es donde entra Running Up That Hill de Kate Bush.
La canción, publicada en 1985 dentro del álbum Hounds of Love, siempre fue una pieza intensa, casi hipnótica, construida sobre un pulso constante que parece latir como ansiedad contenida. Kate Bush la escribió como una reflexión sobre el deseo de intercambiar lugares con otra persona para comprender su dolor. Ese trato con Dios del que habla la letra no es religioso, es emocional. Es la necesidad de entender lo que el otro siente desde dentro. En el episodio titulado Querido Billy, esa idea deja de ser abstracta y se convierte en supervivencia literal. Max no está simplemente escuchando una voz. Tiene a Vecna frente a ella. Está atrapada en esa dimensión rojiza, ese abismo que funciona como la raíz del horror. Un espacio suspendido donde el trauma toma forma física. Allí, el monstruo la enfrenta, la acorrala, la somete psicológicamente. Y al mismo tiempo, en el mundo real, su cuerpo flota, con los ojos cerrados, inmóvil, mientras Steve, Dustin y Lucas observan desesperados sin saber cómo traerla de vuelta. Cuando el cassette empieza a sonar, la canción no entra como acompañamiento, entra como ruptura. La voz de Kate Bush atraviesa la dimensión como si fuera una cuerda lanzada al vacío. En ese paisaje rojo aparece una grieta luminosa, un portal abierto por el recuerdo, por el vínculo, por la emoción. Max corre hacia esa fisura mientras Vecna intenta alcanzarla. Corre mientras la música late con insistencia, mientras en el mundo real su cuerpo sigue suspendido y cuando finalmente atraviesa esa abertura, cae de nuevo al suelo. Respira, regresa. Por primera vez en la serie, la música no comenta lo que sucede, interviene. No describe el trauma, lo interrumpe. Vecna se alimenta de la culpa, pero la canción le recuerda a Max que todavía existe conexión, que todavía hay algo por lo cual volver. El impacto fue tan poderoso que la canción volvió a los primeros lugares de las listas casi 40 años después de su lanzamiento. Una pieza de 1985 se convertía en un himno de una generación nueva. No fue simple nostalgia, fue resignificación cultural. Y ahí la serie establece una nueva regla. En la cuarta temporada, la música ya no es máscara ni ironía, es salvación. Después del momento monumental de Running Up That Hill, la temporada no mantiene esa intensidad dramática todo el tiempo. Stranger Things sabe respirar, y en esa respiración aparece una canción que cambia completamente la energía. Pass the Dutchie, de Musical Youth. This generation rules the nation with version. Music and simple full of love. Songs to really make you rub and scrub. Dang ba dang ba dang biddly bang biddly bang. Bang biddly 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 bang. I say. Lanzada en 1982 dentro del álbum The Youth of Today, fue un fenómeno global. Reggae con espíritu New Wave, ritmo ligero, juvenil, casi travieso. Una canción que, traducida de forma literal, podría entenderse como pasa la cacerola, aunque su origen viene de una situación musical caribeña mucho más amplia. Lo interesante es que el grupo, compuesto por adolescentes británicos, suavizó ciertas referencias originales y la convirtió en un éxito accesible para el público masivo. Fue uno de los sencillos más vendidos de 1982 y además, Musical Youth se convirtió en uno de los primeros grupos negros en rotar fuertemente en MTV con este videoclip, algo que en ese momento tenía un peso cultural importante. En la temporada 4, la canción aparece primero cuando Argyle conduce relajadamente hacia la casa de los Byers con una pizza recién entregada. Todo va en calma, todo parece casi cómico, hasta que de repente irrumpen Mike, Will y Jonathan con urgencia, con un herido, pidiéndole que arranque porque los están persiguiendo. El contraste es genial. La música vibra despreocupada mientras la narrativa entra en modo persecución. El ritmo despreocupado de Pass the Dutchie subraya lo absurdo de la situación. Argyle vive en otra frecuencia, incluso cuando el caos ya está tocando la puerta. Más adelante, la canción vuelve a aparecer en una escena aún más distendida, cuando Argyle y Eden son sorprendidos dentro del coche. El tono es nuevamente relajado, juvenil, casi inocente dentro del desorden general de la temporada. La repetición del tema no es casual, funciona como sello sonoro del personaje. Si Running Up That Hill representaba trauma y salvación, Pass the Dutchie representa evasión, descompresión, una burbuja de ligereza en medio del desastre. Y eso es lo que hace Stranger Things con inteligencia. Alterna intensidad con alivio, oscuridad con ritmo agradable, porque incluso en la temporada más sombría, la música sigue teniendo espacio para disfrutarse. Después de la ligereza casi despreocupada de Pass the Dutchie, donde el caos parecía tener ritmo y el peligro todavía podía maquillarse con humor,
La temporada vuelve a tensar la cuerda, porque esa burbuja de relajación no dura mucho. El mundo real y el mundo al revés empiezan a cerrarse, y el grupo ya no puede improvisar con calma. Necesitan moverse, necesitan escapar, y es ahí donde entra Up Around the Bend de Creedence Clearwater Revival. La escena es pura energía. Eddie conecta cables, cruza alambres, arranca el motorhome como puede mientras Steve se prepara para conducir. Nancy, Robin, Dustin, todos suben. Los dueños del vehículo aparecen. No hay tiempo para explicaciones. El motor ruge y la canción estalla. Lanzada en 1970 dentro del álbum Cosmos Factory, escrita por John Fogerty, Up Around the Bend es hard rock con raíces claras en el roots rock americano. Un riff directo, inmediato, que Fogerty compuso casi por accidente durante una gira europea, tocando en habitaciones de hotel. Esa espontaneidad se siente. La canción no es compleja en su letra, pero sí contundente en su impulso. Habla de tomar la carretera, de avanzar, de que algo mejor está más adelante en la curva. Promete libertad, movimiento, comunidad. Y eso encaja perfecto aquí, porque este momento no es solo una huida física, es una declaración. El grupo ya no está reaccionando, está tomando acción. En medio del penúltimo episodio, titulado Papá, la narrativa ya no tiene espacio para distracciones juveniles. Ahora el viaje es literal, escapar para poder enfrentar. La canción, que en su momento fue un éxito masivo y ayudó a consolidar el álbum como uno de oro por la RIAA, tiene un trasfondo casi nacionalista, pero también de espíritu rebelde. Invita a seguir adelante, a no quedarse detenido. En Stranger Things, esa invitación se transforma en urgencia. No hay elección, hay que ir. El motorhome avanzando mientras suena ese riff clásico convierte la escena en algo casi cinematográfico en el sentido más tradicional del rock estadounidense. Carretera, velocidad, peligro, libertad. Y en una temporada marcada por la oscuridad y el trauma, esa canción funciona como impulso, no como evasión, sino como decisión. Ya no están escondiéndose. Están yendo hacia la curva, y lo que hay después de esa curva es el enfrentamiento final. Después de la huida en el motorhome y ese impulso casi clásico de carretera americana con Up Around the Bend, la temporada ya no tiene espacio para medias tintas. Todo lo que se ha estado construyendo durante episodios empieza a converger. Ya no es escape, es confrontación. Y en el último capítulo de Piggyback, la música deja de ser comentario y se convierte en acto. Eddie Munson entiende algo que nadie más puede hacer en ese momento. Si van a distraer el horror, tiene que ser a su manera. No con silencio, no con sigilo, con ruido. Y entonces suena Master of Puppets de Metallica. Lanzada en 1986 como parte del álbum del mismo nombre, es probablemente la obra más representativa del thrash metal de los años 80. Escrita por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Cliff Burton, la canción no solo consolidó a Metallica como fuerza dominante del metal, redefinió lo que el género podía hacer. 8 minutos de intensidad técnica, cambios de tempo, riffs demoledores y una sección instrumental central que se siente casi sinfónica dentro de su brutalidad. La letra habla de adicción, de manipulación, de fuerzas que controlan al individuo. Master of Puppets, I'm pulling your strings. El amo que mueve los hilos. La pérdida de voluntad. La dependencia que devora. Y en el contexto de la serie, la metáfora es perfecta. Eddie toca la guitarra sobre el techo de un tráiler en el mundo al revés, rodeado por ese cielo oscuro y esa atmósfera eléctrica que ya no es solo paisaje, sino amenaza viva. Frente a él, los Demobats, criaturas que responden al dominio de Vecna. Él no huye, toca, amplifica el sonido, lo convierte en señuelo. La canción no está ahí para acompañar la escena. La escena existe para que la canción ocurra. Cada riff golpea como declaración de identidad. Eddie no es el monstruo que Hawkins quiere pintar. Es un marginado que decide enfrentar el miedo con lo único que lo define, su música. Y mientras suena el riff principal, la batalla no es solo física, es simbólica. Es el chico acusado de satanismo usando el metal, el mismo género que muchos en los 80 señalaban como corruptor para salvar a sus amigos. Curiosamente, tras la emisión del episodio, Master of Puppets volvió a entrar en las listas globales y alcanzó por primera vez el Billboard Hot 100
Décadas después de su lanzamiento original, Metallica celebró públicamente la escena. La canción, que siempre fue central en el universo metal, se convirtió en puente generacional. Pero más allá del impacto cultural, dentro de la narrativa ocurre algo más profundo. Eddie, que pasó la temporada huyendo de la etiqueta de monstruo, decide dejar de correr, se queda, toca y enfrenta. En la dimensión donde Vecna controla los hilos, Eddie responde con otra clase de maestría, no la del titiritero, la del músico. Y por unos minutos, el ruido es resistencia. La cuarta temporada cierra dejando claro que la música aquí ya no es fondo ni guiño cultural, es mecanismo de vida o muerte. Si en temporadas anteriores acompañaba la identidad o maquillaba el deseo, ahora decide destinos. Running Up That Hill abre un portal real entre la vida y la muerte. Master of Puppets convierte el ruido en sacrificio. Las canciones no embellecen el horror, lo enfrentan, lo interrumpen, lo desafían. En esta etapa, Stranger Things entiende que el verdadero monstruo no siempre viene del otro lado, sino del trauma, la culpa y el miedo que los personajes cargan dentro. Y la música se convierte en la única fuerza capaz de recordarles quiénes eran antes de romperse. No es nostalgia, es memoria activa. No es decoración, es salvación o advertencia. El polvo todavía no se ha asentado. Hawkins no está en llamas, pero tampoco está intacto. Después de la oscuridad abierta en la cuarta temporada, la historia ya no puede avanzar como si nada hubiera pasado. Aquí no comienza una aventura nueva. Aquí comienza el ajuste de cuentas con todo lo vivido. La quinta temporada se mueve distinto. No corre, no acelera, camina sobre ruinas. Los personajes ya no están descubriendo quiénes son ni enfrentando el monstruo por primera vez. Están recordando, están entendiendo lo que perdieron. Y la música, silenciosa pero firme, los acompaña como si fuera el eco de todo lo anterior. En este último tramo, cada canción pesa. No por espectacular, sino por significativa. Ya no se trata de sorprender con referencias ochenteras ni de ironizar con el contraste entre luz y sombra. Ahora la música funciona como memoria activa, como si cada nota dijera, esto empezó hace tiempo y ahora toca despedirse. Más de 25 canciones atraviesan esta temporada final, pero ninguna se siente casual. Cada una parece elegida para cerrar un hilo, para completar un arco, para dejar una huella definitiva. Lo que antes era identidad, deseo o salvación, ahora se transforma en legado, en testamento emocional. La sensación es clara. No estamos escuchando canciones nuevas. Estamos escuchando ecos. Ecos de la amistad, de la pérdida, del miedo inicial, del niño que tiraba dados sin saber que estaba invocando algo más grande. La música ya no acompaña la acción, la sostiene, la recuerda, la honra. Y así, sin estridencias, esta temporada se instala en una urgencia en la despedida. La temporada arranca sin solemnidad. Después de todo lo que Hawkins ha atravesado, uno esperaría silencio, tensión o gravedad absoluta. Pero lo primero que escuchamos no es eso. Lo primero que escuchamos es Rockin' Robin. Y no suena como ingenuidad, suena como ironía. En el primer episodio, The Crawl, o El Rastreo, Robin toma el micrófono en la radio WSQK y explica el estado actual del pueblo. Cuarentena, restricciones, encierro. Nadie puede salir. Hawkins está atrapado. Pero ella no lo narra con tragedia. Lo hace con ese humor incómodo que ya la define. Como si bromear fuera la única manera de no quebrarse. De fondo, la voz joven de Michael Jackson interpreta Rockin' Robin, lanzada en 1972 como parte de su álbum debut en solitario Got to Be There. La canción, originalmente grabada en 1958 por Bobby Day, es puro bubblegum pop, ligera, pegajosa, casi infantil en su energía. Un canto alegre sobre un petirrojo que no puede dejar de cantar. Y ahí está el contraste. Mientras el pueblo está aislado, marcado por lo ocurrido, suena una canción que habla de movimiento, de canto constante, de alegría despreocupada. Es un comienzo deliberadamente incómodo, porque no es que todo esté bien, es que alguien está intentando que lo parezca. La elección no es casual. Michael Jackson en 1972 representaba juventud, frescura y un optimismo todavía intacto. Y eso es precisamente lo que Hawkins ya no tiene. La canción funciona como máscara sonora, como una sonrisa forzada que cubre un lugar herido. Robin, con su tono sarcástico y su energía nerviosa, convierte la radio en refugio temporal. Pero el espectador entiende que la ligereza es frágil, que esa alegría tiene fecha de vencimiento. La temporada empieza así.
con un canto ligero sobre un pájaro que no deja de sonar, mientras debajo de todo algo más denso se prepara, porque cuando la música arranca con esa inocencia tan calculada, no es para tranquilizarnos. Después de la ligereza icónica de Rockin' Robin, donde la radio parecía un juego de optimismo forzado en medio del encierro, la narrativa no cambia de tono, cambia de profundidad, porque lo que parecía simple ambientación empieza a convertirse en código. Robin no solo habla por hablar, empieza a usar la música como canal. Y cuando coloca Upside Down de Diana Ross, la elección no es casual ni decorativa. La canción suena justo cuando la electricidad vuelve al pueblo, cuando Hawkins respira por un instante después de los apagones. Y lo que Robin dice sobre la canción en realidad no es comentario musical, es mensaje cifrado, es pista, es advertencia. Lanzada el 18 de junio de 1980, escrita y producida por Nile Rodgers y Bernard Edwards, el dúo creativo detrás de Chic, Upside Down es disco con pulso funk, con esa elegancia rítmica que definió el sonido Motown en su etapa más sofisticada. La canción habla de amor que descoloca, de emociones que ponen el mundo al revés. Pero en Stranger Things la frase adquiere otra resonancia. Upside Down ya no es solo metáfora emocional, es geografía. Robin usa esa canción para hablar de algo más grande, para ocultar información dentro de una aparente anécdota musical. Incluso menciona conexiones culturales. Recuerda The Wiz, aquella reinterpretación de El Mago de Oz donde Michael Jackson interpretó al espantapájaros junto a Diana Ross, una película que no fue un éxito comercial, pero que ella defiende con entusiasmo casi personal. Ese detalle no es gratuito, porque antes sonaba Michael con Rockin' Robin, ahora lo hace su madrina artística Diana Ross. Hay un hilo invisible entre ambas canciones, entre dos figuras que comparten historia, mentoría y legado dentro de Motown. Y esa continuidad no solo es musical, es narrativa. Es la serie diciendo que todo está conectado y que nada suena por accidente. Mientras Hawkins intenta recomponerse, mientras la luz vuelve por momentos, la canción disco que celebraba amores intensos en 1980 ahora se convierte en contraseña, en herramienta, se convierte en aviso. La música ya no está disfrazando la realidad, está comunicando dentro de ella. Y así, casi sin que el espectador lo note de inmediato, la temporada empieza a hacer algo distinto. Convierte cada canción en doble discurso. Porque si el mundo está al revés, la música también sabe cómo girarlo a su favor. Después de que Upside Down funcionara como mensaje cifrado, como advertencia escondida entre frecuencias de radio y cortes eléctricos, la serie da un giro tonal fuerte. La música deja de ser código estratégico y se convierte en contraste brutal. En el segundo episodio, la desaparición de Holly Wheeler, suena Fernando de ABBA. Y lo primero que uno siente es desconcierto, porque mientras la canción despliega esa melodía nostálgica, casi romántica, Karen Wheeler está a punto de tomar un baño. La casa parece en calma, la escena respira normalidad, hasta que llega el caos. El Demogorgón irrumpe. Karen corre, protege a Holly. Ambas se esconden en la bañera, conteniendo la respiración mientras la criatura se mueve por la casa. La canción sigue sonando. Esa suavidad melódica, ese recuerdo de tiempos pasados, ese tono casi íntimo, contrastando con el horror que está literalmente atravesando el hogar. Fernando fue escrita por Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Stig Andersson, lanzada originalmente en 1976 y convertida en uno de los mayores éxitos comerciales de la banda. Permaneció 14 semanas en el número 1 en Australia, dominó listas en Europa y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia del pop sueco. Pero más allá de cifras, lo importante aquí es su espíritu. La canción es un monólogo nostálgico, un veterano que recuerda una batalla pasada junto a su compañero Fernando. No habla de gloria, habla de memoria, de lo vivido, de lo que ya no se puede repetir. En su versión en inglés alude a un conflicto ambientado en México en el siglo XIX. En la versión en español, incluida en el álbum Gracias por la música, la emoción se intensifica aún más. Las frases adquieren una cadencia distinta, más íntima, más cercana. Y justo cuando el Demogorgón entra al baño, la letra en español resuena con una fuerza casi irónica. No pensábamos jamás perder ni echar atrás. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando.
Es una línea que en contexto habla de valentía, de resistencia en tiempos de guerra, pero aquí se convierte en otra cosa. Karen no está en una batalla histórica, está en su casa, y sin embargo, la sensación es la misma: proteger, resistir, no retroceder. La canción, que nació como evocación de un combate pasado, se superpone a una nueva guerra doméstica. Hawkins ya no es solo un pueblo extraño, es un campo de batalla íntimo. Además, hay algo más poderoso en esta elección. ABBA representa armonía vocal, equilibrio, nostalgia luminosa. Y colocar esa armonía sobre una escena de invasión y terror crea un choque emocional devastador. La música no dramatiza, endulza, y precisamente por eso duele más. Cuando el padre aparece e intenta enfrentarse a la criatura, cuando Karen resulta herida, cuando Holly desaparece, la canción no se convierte en épica, se mantiene serena. Como si la serie nos dijera que las grandes pérdidas no siempre llegan con estruendo, a veces llegan envueltas en melodías suaves. Tú y yo, y en tus ojos veo aún aquel orgullo que refleja tu valor. No solo recordar lo que fue, sino subrayar lo que se está perdiendo. Porque cuando una canción sobre memoria acompaña una desaparición, ya no estamos hablando solo de terror, estamos hablando de despedida. La casa se cierra con un golpe seco. Holly ya está allí. Henry sonríe con esa calma que siempre es peor que un grito. La puerta de la mansión Krill queda sellada y justo ahí empieza a sonar Mr. Sandman. No hay tensión en la música, no hay disonancia, solo armonías limpias, casi inocentes. La versión que escuchamos es la de The Chordettes, publicada en 1954, escrita por Pat Ballard, grabada también por Vaughn Monroe y más tarde por The Four Aces. La canción pertenece a ese estilo vocal cercano al barbershop pop tradicional, voces perfectamente ensambladas, dulzura casi doméstica, un tono que evoca los años 50 como época de aparente tranquilidad. Mr. Sandman, Bring Me a Dream. Una canción sobre pedir sueños, sobre imaginar algo mejor, sobre desear compañía, y la serie la coloca justo cuando se consuma una trampa. Henry promete protección, habla de familia, de lugar para todos, pero no es refugio lo que ofrece, es captura. La música entonces no acompaña el terror, lo enmarca con ironía histórica, porque Mr. Sandman suena como el sueño americano clásico, mientras vemos cómo ese sueño se convierte en pesadilla. La referencia inevitable es Regreso al Futuro. Allí, la versión de The Four Aces acompaña la llegada de Marty McFly a Hill Valley en 1955, cuando descubre que ha viajado al pasado. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her complexion like peaches and cream. La canción allí funciona como postal sonora de una época idealizada. Todo luce ordenado, limpio, optimista. Stranger Things toma esa misma estética sonora y la coloca en un momento oscuro. Igual que Marty en Hill Valley, el espectador entra en una especie de regreso al pasado. Pero aquí no hay maravilla tecnológica ni humor aventurero. Hay memoria manipulada. Hay una niña guiada hacia una casa que promete sueños y esconde otra cosa. El contraste es quirúrgico. Mr. Sandman. La canción habla de traer un sueño. Henry está construyendo uno falso. Y mientras los créditos aparecen, la melodía mantiene su dulzura intacta, como si el horror necesitara esa suavidad para sentirse aún más perturbador. La dulzura inquietante de Mr. Sandman se apaga con los créditos y durante varios episodios la temporada avanza entre pérdidas, confrontaciones y decisiones que ya no admiten marcha atrás. La música se vuelve más contenida, más estratégica, como si estuviera reservando algo. Y lo reserva. Porque en el último capítulo, The Right Side Up, el lado correcto, cuando el enfrentamiento final alcanza su punto máximo, lo que suena no es ruido ni estridencia, es Purple Rain. Un disco de acetato gira, la aguja cae y comienza la voz de Prince. La elección es monumental. Purple Rain, lanzada en 1984 como pieza central del sexto álbum de estudio de Prince junto a The Revolution, no es solo una canción, es una declaración emocional, gospel,
soul y rock fundidos en una power ballad que no habla de victoria, sino de redención, de dejar ir, de aceptar lo inevitable. Fue número 2 en el Billboard Hot 100, solo detrás de Wake Me Up Before You Go Go, que ya analizamos, y se convirtió en uno de los himnos definitivos de la década. Disco de oro, banda sonora de la película homónima e interpretada por Prince en prácticamente cada uno de sus conciertos. Pero aquí no funciona como nostalgia ochentera, funciona como sacrificio. Mientras el otro lado comienza a desmoronarse y 11 posiblemente se entrega junto con él, la canción no acelera la escena, la envuelve. La lluvia púrpura no es literal, es simbólica, es purificación, es despedida. Y hay un detalle brillante. Cuando la aguja llega al final del surco, cuando la canción termina, el mecanismo del tocadiscos activa un cortocircuito que desencadena la explosión definitiva. Aquí, la música no acompaña el desenlace, lo activa. El final del sonido marca el fin del mundo invertido. La serie entiende el peso cultural de esta canción. Purple Rain volvió a dominar listas tras la muerte de Prince, recordando que algunas canciones sobreviven incluso a quienes las crearon. Y esa idea, la permanencia del arte más allá del cuerpo, resuena profundamente aquí. Porque mientras todo parece destruirse, lo que queda es la música. Pero hay otra pista en el mismo álbum que parece dialogar con este momento. I would die for you. Moriría por ti. El sacrificio como acto de amor. No es la que suena, pero su espíritu flota sobre la mesa. Después de canciones que disfrazaban el horror con armonía vintage y melodías inocentes, Purple Rain no es irónica, es solemne, es cierre. Y cuando la lluvia cae y el mundo vuelve al lado correcto, entendemos que la despedida no tenía que ser silenciosa, tenía que ser legendaria. La lluvia púrpura se disipa, el disco deja de girar, el otro lado ya no respira. Y durante un instante la serie se permite algo que casi nunca se permitió: silencio. Pero eso no se queda ahí. 18 meses después, Hawkins vuelve a verse con luz natural. No es el mismo pueblo, pero tampoco es un campo de guerra. Robin regresa a la cabina de WSQK. Habla distinto, no con ironía defensiva, sino con una nostalgia contenida. Describe cómo ha cambiado todo, que ya no hay militares controlando el perímetro, que la gente vuelve a sonreír, que algunos reconstruyeron y otros simplemente aprendieron a vivir con lo que quedó. De fondo empieza a sonar Landslide. Snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky. La versión original de Fleetwood Mac fue publicada en 1975 dentro del álbum homónimo que marcó el renacimiento de la banda. Escrita por Stevie Nicks cuando tenía apenas 26 años, es una canción folk rock construida sobre una pregunta sencilla pero devastadora. ¿Qué pasa cuando cambias y el mundo cambia contigo? Can I Sail Through the Changing Ocean Tides? No es una canción sobre tragedia, es una canción sobre transformación, sobre aceptar que el tiempo mueve el suelo bajo tus pies. Y esa es exactamente la sensación de esta escena. Mientras Robin habla, vemos a Steve ya lejos de la cabina, dirigiendo un equipo infantil de béisbol. Ya no es el mismo chico impulsivo, ya no está detrás del micrófono con ella. El pueblo tampoco es el mismo. Y aunque hay una mejoría evidente, hay una ausencia que no se puede llenar. Aquí, la música no dramatiza la pérdida de 11, la asume. Pero hay algo más interesante. Aunque la serie utiliza la versión original, es imposible no pensar en el cover de The Smashing Pumpkins incluido en Pieces Iscariot de 1994. Billy Corgan la reinterpretó desde un lugar más íntimo, más crudo. La aprendió inicialmente de forma incorrecta, simplificó su estructura y la convirtió en algo casi confesional. Esa versión fue grabada para la BBC y terminó convirtiéndose en una de las reinterpretaciones más queridas del catálogo alternativo noventero. El álbum, certificado platino por la RIAA, consolidó ese momento creativo de la banda. La versión de Smashing Pumpkins suena mucho más vulnerable, más expuesta, y aunque no es la que acompaña la escena, su espíritu dialoga con ella.
porque Landslide siempre ha sido eso, una canción sobre mirarse al espejo después del terremoto. Y en este episodio, el lado correcto, cuando Hawkins intenta reconstruirse, cuando los chicos ya no son chicos, cuando el cine proyecta La Última Cruzada como guiño a otra despedida icónica, la música nos recuerda algo esencial. No volvieron al lugar donde estaban, aprendieron a vivir en otro. Y mientras la melodía se desliza suave, entendemos que el legado no es la victoria sobre el monstruo, es haber sobrevivido al cambio. Eso es lo que realmente dejó la avalancha. Después de la nostalgia suave de Landslide, cuando Hawkins parecía haber encontrado un nuevo equilibrio, la historia no se detiene, avanza, y lo hace con una energía distinta, más ligera en apariencia, pero con una vibración subterránea que no termina de asentarse. Entonces suena Here Comes Your Man de Pixies. El grupo se prepara para la graduación. Lucas llega vestido 2 horas antes y encuentra a Max patinando. La besa. Ella se burla con ese humor seco que ya la define. Su hermana pequeña observa y suspira exageradamente, como si estuviera agotada de tanta demostración pública de afecto. Dustin aparece impecable, listo para la ceremonia, mientras su madre le toma fotografías con lágrimas de orgullo. Will posa con Joyce y Hooper. Jonathan intenta cubrir la luz perfecta, cubriendo la habitación con una sábana improvisada. Y aquí ocurre el guiño a la historia del cine. La sábana se cae. Jonathan protesta y dice: «Hay demasiada luz, necesito contraste». Hooper responde con impaciencia: «Ya está, esto no es El Padrino». Y ahí la serie abre una puerta metacinematográfica maravillosa. Porque claro que no es El Padrino, pero nosotros sí lo analizamos. Y si alguien quiere entender por qué el contraste importa, por qué la luz y la sombra cuentan historias, puede irse a ese análisis completo en Cine en Voz Alta. Porque lo que Jonathan está buscando, difuminación, textura, dramatismo, es exactamente el tipo de lenguaje visual que convirtió a esa trilogía en leyenda. Ese pequeño chiste funciona como puente perfecto, del drama épico al rito adolescente, de la iluminación barroca a la fotografía familiar improvisada. Y mientras todo eso ocurre, la canción de Pixies vibra debajo. Lanzada en abril de 1989 dentro del álbum Doolittle, Here Comes Your Man es una de las piezas más accesibles de la banda. Indie rock con melodía casi pop, escrita por Black Francis, alcanzó el puesto número 3 en la lista Canciones de Rock Moderno de Billboard. Habla de vagabundos, de terremotos, de esa calma inquietante que precede a la catástrofe. Antes del temblor, los animales callan, el viento se detiene. Y eso es exactamente lo que se siente en esta escena. Porque mientras todos sonríen, mientras la graduación parece un cierre feliz, Karen Wheeler llama preocupada. Mike no está. Algo se mueve debajo de la superficie. La canción suena alegre, la escena parece cotidiana, pero la serie ya nos enseñó a desconfiar de esa combinación. Pero lo que viene no es ruptura silenciosa, es declaración abierta. En plena graduación, cuando el ritual institucional intenta sellar el paso a la adultez con solemnidad predecible, Dustin toma el micrófono. No habla como el mejor promedio ni como el estudiante ejemplar. Habla como sobreviviente, habla como amigo. Y entonces ocurre el gesto. Se quita la toga, revela la camiseta de Hellfire y estalla The Trooper de Iron Maiden. La guitarra galopa como caballería lanzada al frente. Publicada en 1983 dentro de Peace of Mind, escrita por Steve Harris, la canción está inspirada en la batalla de Balaclava durante la Guerra de Crimea y dialoga con el poema La carga de la brigada ligera de Alfred Lord Tennyson. Pero donde el poema habla de deber y de obediencia, la canción adopta la perspectiva del soldado que sabe que la muerte lo espera. I take my life, but I'll take yours too. No es celebración, es coincidencia del sacrificio. Y en ese instante, el paralelo con Eddie Munson es inevitable. El chico acusado, incomprendido, señalado por tocar metal, terminó siendo el que decidió no correr.
el que distrajo a los Demobats, el que enfrentó el cielo rojo sabiendo que podía no volver. Dustin no solo reivindica a Hellfire, reivindica la memoria de su amigo, convierte la graduación en campo simbólico de batalla. En lugar de despedida cómoda, hay homenaje. El metal, que fue demonizado, se vuelve bandera de honor. La música deja de ser fondo juvenil y se convierte en acto político dentro del relato. Y cuando el último acorde termina, cuando la energía de The Trooper se disipa, la serie no nos deja en la euforia. Nos lleva al techo de la emisora, nos lleva a la calma después del combate, nos lleva a Sweet Jane, porque después de la carga de la caballería, siempre queda el silencio de quienes sobrevivieron. La graduación deja un sabor a despedida suave, a terremoto contenido bajo sonrisas. Pero cuando el capítulo se acerca a su cierre definitivo, la energía cambia. Ya no es adolescencia celebrando un rito de paso, es adultez asumiendo que el tiempo no vuelve. En el techo de la WSQK Radio, Robin, Steve, Jonathan y Nancy se sientan con una botella entre las manos. No hay monstruos, no hay persecución, solo promesas. Se dicen que se verán en Filadelfia, en la casa del tío de Robin. No importa si hay hijos, hipotecas, trabajos, responsabilidades. No importa cuánto cambie la vida, ellos seguirán encontrándose. Y entonces empieza a sonar Sweet Jane en la versión de Cowboy Junkies. La canción fue escrita originalmente por Lou Reed para The Velvet Underground, pero aquí escuchamos la reinterpretación de 1988 incluida en el álbum The Trinity Session, una versión más lenta, más atmosférica, casi suspendida en el tiempo. Lou Reed llegó a decir que esta era su versión favorita, no la más cruda, no la más eléctrica, la más contemplativa. Y eso encaja perfecto, porque esta escena no es euforia, es conciencia, es entender que algo terminó, aunque nadie quiera decirlo en voz alta. La versión de Cowboy Junkies también fue utilizada en Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone. Allí acompaña un momento donde Mickey y Mallory Knox se prometen amor eterno, envueltos en una visión casi apocalíptica del mundo. La canción subraya esa idea de amor contra todo, incluso contra la destrucción. I see you riding a big red horse. You're driving the horses, whipping them, and they're spitting and frothing all on the mouth. Stranger Things toma esa misma textura emocional, pero la desplaza del caos romántico a la madurez compartida. Aquí no hay violencia glorificada, ni visiones delirantes. Hay 4 personas que sobrevivieron a lo imposible y ahora intentan prometerse algo simple, no perderse en el camino. Sweet Jane no suena como cierre trágico, suena como memoria anticipada, como si la escena ya supiera que, aunque las promesas sean sinceras, la vida tiene su propio ritmo. La canción, con esa cadencia lenta y casi etérea, convierte el brindis en algo que ya parece recuerdo. No es el fin del mundo, es el fin de una etapa. Y mientras la melodía flota sobre el techo de la emisora, entendemos que lo que están sellando no es una aventura futura, es la lealtad a lo que fueron juntos. El brindis en el techo con Sweet Jane no es el final, es la última conversación entre quienes sobrevivieron, pero la serie todavía guarda una imagen más. Volvemos al sótano, el mismo lugar donde todo comenzó. Dados rodando, manuales abiertos, voces adolescentes discutiendo estrategias imposibles, pero ya no son ellos, es una nueva generación. Otros chicos, otras risas, el mismo juego. Mike se queda mirando, no interviene, no corrige, no lidera, solo observa. Y en esa mirada hay algo que duele un poco. Entiende que el tiempo pasó, que ahora es él quien mira desde afuera, que la aventura que lo definió ya pertenece al recuerdo. Sube las escaleras, cierra la puerta del sótano y ahí, sí, ahí empieza Heroes de David Bowie. Los créditos arrancan con esa animación en blanco y negro, casi como páginas de cómic, donde los personajes aparecen dibujados como si ya fueran parte de una leyenda. No estamos viendo el presente, estamos contemplando memoria. La canción, escrita por Bowie junto a Brian Eno y producida con Tony Visconti, crece de manera progresiva hasta convertirse en declaración. Narra la historia de 2 amantes separados por el muro de Berlín que sueñan con ser libres aunque sea por un día. Bowie colocó las comillas en el título para introducir ironía. No héroes eternos, no mitos invencibles, héroes circunstanciales.
Eso es lo que la serie acaba de mostrar. Niños normales que enfrentaron lo imposible, no porque fueran elegidos divinos, sino porque decidieron no rendirse, decidieron quedarse cuando era más fácil huir. La base instrumental fue grabada antes de que la letra estuviera terminada, como si la emoción hubiera precedido a la narrativa, y esa sensación se mantiene en los créditos. Primero sentimos el peso de lo vivido, luego entendemos lo que significó. Mientras Bowie repite "We can be heroes just for one day", vemos los nombres desfilar y comprendemos que la historia no termina con una explosión, sino con un relevo. Una generación se retira, otra empieza a lanzar los dados. No es una despedida amarga, es aceptación. El sótano sigue ahí, la puerta se cerró y la leyenda comienza. Y si algo nos dejó este viaje por Stranger Things es una certeza. La música no fue decoración, fue memoria anticipada, fue identidad, fue refugio, fue advertencia. Fue el lugar donde los personajes encontraron lo que no sabían nombrar. Mi aporte aquí no es solo enumerar canciones ni explicar datos históricos. Mi aporte es proponerte otra manera de escuchar. Escuchar las escenas no como fondo, sino como declaración. Escuchar los silencios, escuchar lo que cambia cuando una melodía entra en el momento preciso, porque cada canción en esta serie es una decisión narrativa. Te dejo entonces una pregunta que atraviesa todo este análisis. ¿Y si la verdadera puerta entre mundos no era el otro lado, sino la música que los conectaba con lo que eran antes del miedo? Ahora, este recorrido no termina aquí. Si en este video exploramos cómo la música construye identidad, memoria y emoción, en el próximo vamos a entrar en otra dimensión igual de poderosa, el doblaje de Stranger Things. Porque así como una canción transforma una escena, una voz puede alterar por completo la manera en que sentimos a un personaje. Vamos a analizar cómo el doblaje en español reinterpretó matices, tensiones y silencios. ¿Qué decisiones cambiaron la percepción de ciertas escenas? ¿Qué momentos se sienten distintos según el idioma? Y cómo la voz también se convierte en memoria emocional. Pero si quieres seguir explorando la serie desde otro ángulo, este es solo el primer paso. Si este recorrido te ayudó a ver la serie desde otro lugar, si te hizo escuchar con más atención, entonces este canal es tu casa. Aquí seguimos explorando el cine desde la emoción, desde la estructura, desde la memoria. Suscríbete, activa la campanita, participa en los comentarios. Dime qué canción te marcó más. Dime qué escena escucharás diferente después de esto. Porque el análisis no termina cuando termina el video. Empieza cuando tú vuelves a mirar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sostener este viaje largo, profundo y paciente. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerda, podemos ser héroes, aunque sea por un momento.